Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal, chicos, sean bienvenidos. Esta vez les traigo este tutorial. Vamos a realizarle el procedimiento de remover una cuenta Google a un dispositivo Samsung Galaxy A31, chicos. Vamos a hacerlo con el programita de Soundfield de nuestro amigo Mamosalat. Un saludo. Y también vamos a necesitar las herramientas de nuestro amigo Herlot, que le mando un cordial saludo también. No olviden, en la descripción del video les dejo todos los enlaces para que ustedes vayan y visiten estos grandes personajes que han realizado estas herramientas que nos han servido muchísimo. Ok, aquí nosotros vamos a comenzar con el tutorial de este dispositivo Samsung A31. Este dispositivo tiene activa la cuenta Google, entonces nosotros vamos a proceder que sí tiene esa cuenta activa. Entonces tiene que estar conectado a una red Wi-Fi. Entonces le damos siguiente y esperamos. Ok, como ven, nos está pidiendo un código PIN, por lo cual no sabemos, y aquí nos quedamos varados. Y si le damos realizar con una cuenta Google, entonces ahí nos quedamos estancados, ya no podemos pasar de ahí. Entonces con este programita de Soundfield, con la versión 1.4.0 de Mamosalat, en la descripción le voy a dejar la descripción para que se la descarguen, y vamos a proceder a hacer el proceso. Vamos a conectar nuestro dispositivo y vamos a darle donde dice Android Tools, y aquí en MTP Bypass FRP le vamos a dar ahí cuando nos aparezca que la computadora ha reconocido nuestro dispositivo. Entonces le vamos a dar ahí y esperamos que nos llegue un mensaje al dispositivo. Como ven, ahí está llegando el mensaje. Entonces, ok, chicos, ya estando aquí, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darle donde dice ver, para que nos mande hasta el navegador. Cuando estemos en el navegador vamos a darle aceptar y continuar, y aquí le damos no gracias. Ahora sí, ya tenemos Google Chrome iniciado. Entonces nosotros vamos a buscar www.google.com y aquí nos sugiere Google. Entonces aquí en google.com nosotros lo que vamos a hacer es poner esta página vamos a poner GSM New FRP. Entonces lo ponemos así y abrimos la primera opción de GSM New FRP y nos manda a esta pantalla. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, chicos, vamos a ir a verificar qué Android estamos tratando. Entonces vamos a ir aquí a la tuerquita, al engrane, y vamos a ir a ajustes. Aquí en ajustes vamos a ir hasta abajo, hasta el fondo, hasta donde dice acerca del teléfono, y damos ahí y información de software. Aquí en la versión de Android estamos tratando con un Android 11, ok, y de parche de seguridad estamos con el 1 de abril del 2021. Entonces con este parche de seguridad nosotros vamos a necesitar otro dispositivo, preferiblemente Samsung. Ok, si no tienen un dispositivo Samsung, entonces ustedes ahí le dicen a un amigo que se lo presten y hacen el proceso. Ok, nos quedamos aquí en configuraciones, aquí con el otro dispositivo. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a ajustes,
después donde dice no, vamos a ir primero, vamos a ir a descargar la apps que nosotros necesitamos. Vamos a ir a Play Store, y aquí en la Play Store vamos a buscar esta aplicación que se llama Alliance Shelves. Le damos ahí y le damos en instalar. Esperamos a que instale. Ahora sí, ya ha instalado la aplicación. Entonces nosotros vamos a ir a ajustes. Aquí en ajustes vamos a ir a cuentas y respaldo, y vamos a hacer una copia de seguridad, pero solo vamos a necesitar la apps que acabamos de descargar. Entonces vamos a ir a donde dice copia y respaldo, y aquí en copias vamos a hacer copia de seguridad de los datos. Y aquí nosotros vamos a marcar la opción donde dice aplicaciones, ok, y vamos a hacer la copia ahora mismo, y como ven está haciendo la copia y listo, ya tenemos nuestra copia de seguridad lista. Entonces, chicos, ¿por qué les muestro que tienen que hacer una copia de seguridad? Porque ustedes tienen que ingresar la cuenta Samsung que está en este dispositivo a este otro dispositivo para poder así hacer la copia en este dispositivo, o sea, restaurar la copia de este a este otro. Entonces nosotros vamos a chequear nuestra cuenta Samsung existente en el dispositivo que nosotros acabamos de instalar, ok. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, chicos, es muy fácil. Vamos a ir a cuentas, aquí Samsung Account, vamos a ir ahí, y aquí nosotros vamos a iniciar sección con la cuenta existente de este dispositivo. Entonces vamos a poner mi cuenta Samsung. Damos en siguiente y aquí voy a poner la contraseña. Ok, ya cuando he puesto la contraseña le doy en siguiente. He leído y acepto. Ok, aquí le doy cancelar. Y ya hemos iniciado sección en nuestro dispositivo que vamos a quitarle la cuenta Google. Entonces aquí, lo que tenemos que hacer es irnos a cuentas, y respaldo, y vamos a hacer una restauración de datos. Aquí donde dice restaurar datos, y nos pide actualizar Samsung Club. Entonces le damos en actualizar y esperamos a que se actualice. Ok, ahí ya se ha instalado y aquí tenemos la copia de seguridad de este dispositivo. Entonces vamos a restaurar esta copia. Como ven, solamente aplicaciones, y le damos en restaurar y instalar.
Ok chicos, como ven ya se ha realizado la copia de seguridad, entonces le damos en realizar y aquí nos dice liberar espacio de la Samsung Cloud, entonces le damos más tarde y vamos hasta atrás. Ahora sí, vamos hacia atrás y aquí nos quedamos, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí está en la tercera opción, está, le damos ahí y automáticamente nos tiene que abrir la apps que nosotros hemos restaurado. Entonces le damos en próxima, ok, le damos en entendido y aquí nosotros vamos a poner una cuenta existente que nosotros hemos asociado a Janssen y ya hagan la configuración. Ok, vamos a ponerlo en español y aquí vamos a poner el usuario. Y aquí la clave. Recordar información de inicio y le damos en registrarse. Ok, una vez le damos en próximo, activamos esta opción, le damos en activar. Ok, seguimos a próximo y activamos Canon, he leído y le damos en confirmar. Ok, ahora sí le damos en próximo y le damos en terminar. Ok, ya estando aquí señores, entonces lo que tenemos que hacer es irnos al administrador que está aquí. Ok, ahora aquí le voy a decir que no y close. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En la lupita vamos a buscar service. Vamos a buscar service. Ok, aquí está service mode. Le damos ahí y aquí le damos en actividades, aquí arriba, actividades. Ok, ahora nos desplazamos hasta abajo y buscamos service mode, aquí service mode, le damos ahí y le damos en abrir. Ok, ya cuando estemos aquí nosotros seleccionamos la segunda opción que dice MTP más ADB, le damos ahí y ya se nos ha activado el MTP y el ADB. Entonces vamos a confirmar nuevamente, le damos en abrir y ya tenemos activado el MTP más ADB. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a ir a pasar a la PC para hacer el proceso. Ok chicos, ya estando aquí en la PC, entonces nosotros habíamos quedado ahí en el dispositivo. Ok, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es conectar el USB de la PC al dispositivo. Ok, hay que estar pendiente porque nos va a pedir unos permisos, entonces nosotros tenemos que darle a aceptar en el dispositivo. Ok, le voy a dar ok y vamos a esperar. Vamos a desconectar y vamos a conectar de nuevo para ver si nos tira los permisos. Ok, entonces vamos a ir donde dice, hasta donde dice ADB y aquí donde dice reset FRP le vamos a dar ahí.
Ahora sí, nos está pidiendo los permisos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es darle permitir y aquí marcamos esta opción y le damos en permitir. Marcamos esta opción y le damos en permitir nuevamente y es cuestión de esperar. Ok, si no lo hicimos rápido, entonces vamos a volver a hacerlo. Reset, FRP. Le damos en permitir. Ok chicos, simplemente es de esperar a que el programita haga su magia, ok. Ok, ahí como ven está iniciando el dispositivo y ¡pam pam! Tenemos nuestro dispositivo. Vamos a darle en permitir aquí y vamos a cerrar esta opción y esperar a que el dispositivo inicie. Ok, como ven ya el dispositivo ha iniciado. Entonces chicos, aquí nosotros ya tenemos nuestro dispositivo a nuestra merced. Ok, ya hemos quitado la cuenta Google. Vamos a revisar. Vamos a revisar a ver si vamos en acceder. Como ven chicos, hemos quitado la cuenta Google de este dispositivo. Entonces chicos, no olviden darle una manito arriba, suscribirse y que me estén dando un apoyo. También les quiero compartir el canal de nuestro amigo Headlot, que con las herramientas necesarias hemos podido hacer este proceso. Sin las herramientas de él no hubiéramos podido hacer este tipo de proceso. Ok, entonces chicos, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente darle un reset o restaurarlo de fábrica para que lo podamos usar sin ningún problema. Entonces vamos a ir aquí vamos a ver antes que está. Creo que es aquí en general, aquí en restablecer. Y vamos a restablecer los ajustes de fábrica de este dispositivo. Ya desconectamos acá, ya no lo ocupamos. Y esperar a que el dispositivo haga el restablecimiento por sí solo. Y chicos, no olviden, en la descripción le dejo el usuario y la contraseña para que ustedes así no se rompan la cabeza buscando